Presento las reservas. Se propone que el artículo 2, y en poder de la mesa, obra la redacción, debe de quedar redactado como sigue. La sociedad cooperativa de base se define como una forma de organización social autónoma con actividades económicas, donde sus recursos son de propiedad social y se integra por personas físicas que se unen de manera voluntaria, aportando sus recursos para satisfacer las necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común y lograr el bienestar y la calidad de vida de sus socios y de la comunidad en donde operan. Los socios estarán comprometidos con los valores y principios cooperativos reconocidos por la presente ley. Se modificó en parte para dejar más clara toda la precisión que hoy se da sobre la definición de sociedad cooperativa. Se hace otra reserva al artículo 5, en el cual, en la fracción 9, que decía promoción de la cultura ecológica, se añade y de la economía social y solidaria. Y también una reserva, y en ese mismo artículo, la fracción 12, en la que decía formación de los socios en prácticas cooperativas y de economía social, y se pone ahora educación, formación e información en cooperativismo y economía social y solidaria. En el artículo 6 se decía las cooperativas, sociedades cooperativas se dedicarán libremente a cualquier actividad económica lícita conforme al objeto social que establezcan sus bases constitutivas. Y se propone que se agregue las sociedades cooperativas y sus organismos cooperativos, se dedicarán a cualquier actividad económica lícita. También se agregan dos párrafos, uno que dice, complementariamente a sus actividades preponderantes, podrán realizar actividades múltiples. Y un segundo párrafo que dice, las uniones y federaciones pueden dedicarse libremente a cualquier actividad económica lícita, a excepción de las dispuestas por la presente ley y la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. En el artículo 138 se propone en las reservas la adición de un párrafo que dice, para hacerlo congruente con el artículo 6, las uniones y federaciones pueden dedicarse libremente a cualquier actividad económica lícita, a excepción de las dispuestas por la presente ley y la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. En el artículo 26 se propone, ahí se habla de las clases y en otro artículo se habla de los tipos de cooperativa. Y en virtud de que se llegó a una definición de que la definición de clase de una cooperativa es cuando tiene carácter general o de integración de varias, no era procedente que quedaran ahí las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, porque esas vienen a ser un tipo, porque están muy definidas en su actividad propia. Entonces, se quita la fracción tercera que decía las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Ya no queda en ese artículo, en lugar de ser 5 fracciones, solamente se vuelven 4. Después, una vez que se ha hecho esta modificación, se modifican en el propio decreto que se está proponiendo diversos números de las secciones y de los capítulos para poderlos dejar en debido orden, dado que se ha quitado esa tercera fracción y posteriormente hay una sección que hablaba de las sociedades cooperativas que era la tercera y hoy pasa a ser sección primera. Está aquí totalmente en el documento que se entrega la modificación a diversas secciones para que queden ya totalmente bien integradas. Otra de las reservas es en el artículo 39. En este artículo 39 tenemos que hacer además también una mención en la fracción tercera, dado que se modificaron los numerales de varios artículos. Se dice las sociedades cooperativas integradas instalarán en sus bases constitutivas un sistema de representación conforme a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 32, antes decía 36, como les digo, por la modificación que ha habido de los numerales de la propia propuesta. Y en el 115, en la fracción cuarta,
Dice, los organismos del sector de la economía, cuando se unan para constituir una sociedad cooperativa integradora, conforme a lo establecido en el artículo 32 de la presente ley, se reforma artículo 32, antes decía artículo 36. Y el artículo 36 cambia para hacer el artículo número 32, que dice, las sociedades cooperativas de primer grado, así como otros organismos del sector social de la economía, y se agrega, siempre que sus leyes respectivas les permitan realizar actividades económicas, se pueden coasociar libremente en sociedades cooperativas integradoras previo acuerdo de sus asambleas generales. Dadas estas modificaciones, el artículo 42 pasa a ser artículo 38, pero se agregan 3 fracciones. Primero, la fracción 14, para poner ahí las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, que estaban consideradas como una clase de cooperativa y pasan a ser un tipo de cooperativa, y otras que propusieron los senadores agregar, que es las sociedades cooperativas de transformación o industriales y las sociedades cooperativas de artesanías. Se añaden esas 3 fracciones. En el artículo 44 se hace una modificación para decir, en lugar de decir colocar a sus socios en puestos de trabajo mediante prestación de servicios, se hace una modificación para decir que como estas sociedades cooperativas de prestación de servicios personales, técnicos y profesionales son las integradas por personas físicas que se constituyen con el objeto no de colocar en los puestos de trabajo, sino de prestar sus servicios a cualquier persona física. Entonces, no se entiende como un patrón que manda gente, sino como que ellos mismos, los cooperativistas, son los que prestan sus trabajos en alguna otra entidad. Y después se cancela una frase que decía, dichas percepciones no podrán ser inferiores al monto equivalente de un salario mínimo general vigente en el área geográfica, y ese párrafo se deja diciendo, las bases constitutivas de este tipo de sociedades cooperativas establecerán el derecho de sus socios trabajadores a percibir periódicamente, en un plazo no mayor de un mes, el monto proporcional que les corresponda por el servicio prestado o, en su caso, los anticipos de los excedentes a los que tengan derecho. Y en la fracción tercera dice, asimismo, las bases constitutivas, y se añade, de este tipo de sociedades cooperativas definirán con claridad la naturaleza de la organización en cuanto a los procesos de trabajo, de los derechos y obligaciones de los socios y los mecanismos de vigilancia para prevenir el uso indebido de este tipo de sociedades cooperativas. Otra de las reservas es la del artículo 52, y en ese artículo 52 se propone que se elimine una frase que dice habla de las sociedades cooperativas escolares, y se propone que en lugar de poner resolver las necesidades educativas y culturales de los alumnos, se quita esa frase y se pone una que dice fomentar la cultura cooperativa, promover hábitos sanos de alimentación. En penúltimo lugar, se tiene una modificación al artículo 123 del decreto. En este se establecía que cuando las cooperativas, por necesidades de su servicio, tengan que contratar asalariados, eso nunca podría ser más, proponía la iniciativa, por el decreto, de 20% del total de las personas que trabajan en cualquier cooperativa, podrían ser no socios de la cooperativa trabajadores, sino asalariados, que se contratan porque en algunos momentos se tienen actividades adicionales o porque se va creciendo y mientras se empiezan a tener más socios cooperativos, se contratan asalariados. Se proponía el 20%, pero se ha llegado a un consenso de que lo que debe de quedar es el 30%, y dice así, las sociedades cooperativas pueden contar con trabajadores asalariados que no sean socios, siempre y cuando entre los socios no exista el personal disponible o el perfil requerido, sin que el total del personal asalariado constituya un número mayor al 30% del total de los socios. Y finalmente, se hace una reserva en el artículo 147, porque se ponía en dicho artículo, los organismos cooperativos establecerán, y como es una cuestión que puede ser opcional, se propuso que se mejorara la redacción diciendo, podrán establecer en sus bases constitutivas un sistema de representación proporcional
en el que se asignará a cada sociedad cooperativa, federación, unión o confederación asociada, según sea el caso, el número de votos que proporcionalmente le correspondan, considerando el número de socios que agrupen. En ningún caso una sociedad cooperativa, unión, federación o confederación asociada, según sea el caso, podrá tener más de 20% del total de votos en una asamblea general. Estas son todas las reservas a las que se llegó por consenso, señor presidente, y están a consideración.